Estamos a 23 de mayo del año 2023 y hoy voy a entregar el segundo vídeo, la segunda respuesta al debate que tuvieron un falso pastor anglicano al servicio de Satanás y de la gran ramera de Roma llamado García, Ángel García. Y ayer en el primer vídeo estuve refutando pues las mentiras que dice este auténtico hijo del diablo, este falso pastor, por ejemplo, cuando dice ahí en ese vídeo, en ese debate que tuvo hace un par de días, que el libro del Apocalipsis solamente habla de una gran ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, enseña este mamarracho. Y estuvimos viendo que eso es una asquerosa y burda mentira del diablo, ya que el Apocalipsis habla de tres grandes ciudades. Esto ya lo estuve explicando ayer en el primer vídeo. La primera es la ciudad de Jerusalén, segundo la ciudad de Roma, que era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, como leemos en Apocalipsis 17, verso 18, y la mujer, es decir, la gran ramera que has visto, es la gran ciudad, se la identifica con una gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra, y esa ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra era Roma, no era Jerusalén. Sin embargo, este mamarracho, este pobrecito subnormal, porque es un auténtico subnormal al servicio de Satanás y un farsante, un falso pastor, enseña que era la ciudad de Jerusalén, esta gran ciudad. Y la tercera gran ciudad mencionada en el libro del Apocalipsis, ya estuve demostrando ayer, Apocalipsis capítulo 21 y 22, es la nueva Jerusalén celestial. Así que cuando este soplagaitas, este pobrecito imbécil, dice que solamente habla de una gran ciudad del Apocalipsis, pues es una asquerosa mentira del diablo. También estuve demostrando ayer bien claro con el libro del Apocalipsis que es absolutamente imposible, totalmente imposible, que esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis fuera la ciudad de Jerusalén. En la época de Jesús es totalmente falso, es totalmente imposible, porque el Apocalipsis dice dos cositas extremadamente importantes y que este falso pastor, este engendro del diablo, este farsante y embustero patológico llamado Ángel García, pues no se ha dado cuenta. Este pobre idiota, porque no sabe absolutamente nada, no conoce ni el libro del Apocalipsis ni la verdadera profecía bíblica. Apocalipsis 17 y 18 está hablando de esta gran ramera y la identifica con la gran ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Y esa ciudad era Roma, no era Jerusalén, por lo cual queda totalmente descartada esa asquerosa mentira satánica enseñada por este engendro del diablo, de que la gran ramera era Jerusalén. Es totalmente imposible, porque la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra, repito, era Roma, no Jerusalén. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es totalmente imposible que esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis sea Jerusalén, por la sencilla razón de que Apocalipsis capítulo 18, verso 21 dice bien claro que cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyan a la gran ramera, van a destruir también su capital, su centro de poder, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas. La van a destruir por fuego en una sola hora. Y dice bien claro que nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Es decir, la ciudad, la capital de la gran ramera, va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra, va a ser quemada en una sola hora y dejará completamente de existir. Ahí lo dice bien clarito. Por lo tanto, es imposible que se refiera a la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén sigue existiendo hoy en día. Mamarracho, falso pastor, hijo de Satanás. Es imposible que fuera Jerusalén porque, repito, Jerusalén sigue existiendo hoy en día. Es una ciudad que, como dicen cientos de profecías en la Biblia, un día se van a arrepentir de sus pecados y Jerusalén será restaurada y se convertirá en la capital del gran rey, es decir, del Señor Jesucristo, cuando gobierne el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, la gran ramera, la capital de la gran ramera, dejará totalmente de existir, será totalmente destruida. Estos dos puntos, estos dos argumentos que he tomado del libro del Apocalipsis son absolutamente irrefutables, son demoledores y destruyen toda la argumentación satánica perversa que este hijo del diablo, este falso pastor, ha dado ahí en ese patético debate que tuvo hace un par de días. Destroza completamente esa doctrina de demonios de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis era la ciudad de Jerusalén, totalmente imposible.
ya que cuando la capital de la Gran Ramera sea destruida, pues dejará de existir, nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Destruida por fuego en una sola hora, lo hice bien claro, en una sola hora, o lo que es lo mismo, en 60 minutos. En una sola hora va a dejar completamente de existir, será reducida a polvo. Algo absolutamente imposible con la ciudad de Jerusalén, porque nunca Jerusalén fue destruida en una sola hora, nunca fue reducida a cenizas. Jerusalén, la bestia y los 10 reyes aliados jamás destruyeron Jerusalén ni dejó de existir. No cuadra en absoluto esa profecía con la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén sigue existiendo hoy en día. Es la capital del gran rey, se convertirá en el milenio en la capital del gran rey. Jerusalén sigue existiendo, por lo tanto esa profecía de Apocalipsis 18, verso 21, es mentira decir que se cumplió en la ciudad de Jerusalén. Lo que enseña este falso pastor es una mentira asquerosa y del diablo. Ya estuve explicando ayer que es el típico tonto útil, utilizada por la jerarquía de la Gran Ramera, por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, que les encanta utilizar a estos falsos pastores, a estos hijos del diablo, a estos embusteros, como el mamarracho este de Ángel García, pues para engañar a la gente y que la gente, en lugar de creer que la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana, como de hecho lo es, pues crean que la Gran Ramera es la capital de Israel, es Jerusalén. Y por eso dan palmas de alegría, hasta con las orejas, la Iglesia Católica Romana, esta jerarquía, cuando ven a estos pobres descerebrados, a estos gilipollas integrales como este falso pastor diciendo que la Gran Ramera era la antigua ciudad de Jerusalén. Les encanta, para que así la gente pues desvíe la mirada y no crean quién es realmente la Gran Ramera, que como estoy demostrando en estos dos vídeos es la Iglesia Católica Romana. Tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de Roma, en la ciudad de las 7 colinas, como voy a explicar hoy en este segundo vídeo. Así que bueno, después de esta introducción vamos a seguir escuchando y desenmascarando, tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor, al servicio total de Satanás y de su iglesia en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Vamos a seguir oyendo a este imbécil para seguir tapando su bocaza mentirosa. La ramera, si Babilonia es Roma, entonces tendríamos a la bestia, que es Roma, destruyendo a Roma. Una locura total, pero a Roma la destruyeron, fueron los ostrogodos, los visigodos, los lombardos y los hunos en el 476. Bueno, vamos a refutar esa mentira que dice este analfabeto, este payaso. Babilonia la Grande, esta gran ramera, a ver, idiota, es una religión falsa idolátrica que tenía su centro de poder en la ciudad de Roma. La gran ramera no es el imperio romano, imbécil. Es una religión apóstata, por eso es que se la llama la Gran Ramera, llena de pecados, llena de idolatrías, llena de abominaciones, como dice el Apocalipsis, que tenía en el siglo I su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas, que todos sabemos perfectamente que es Roma. Cuando cae el imperio romano en el siglo V, esta Gran Ramera, esta religión idolátrica, esta religión pagana, pasa a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia cae en la apostasía y se convierte en la Iglesia Católica Romana. Esta gran ramera pasa de lleno a la Iglesia Católica Romana hasta hoy en día. Sigue existiendo esta gran ramera y sigue teniendo su centro de poder en Roma, porque ahí se encuentra la capital de la gran ramera, en Roma, en el Vaticano, en los palacios vaticanos, que están en Roma. Sigue existiendo la Gran Ramera de Roma dentro de la Iglesia Católica, no dejó de existir. Y en el futuro, esa bestia, que va a ser un emperador de un restaurado imperio romano, va a estar integrado por 10 reinos, por 10 reyes, van a odiar a esta gran ramera, a esta Iglesia Católica Romana, la van a traicionar y van a decidir destruirla completamente por fuego en una sola hora. Van a destruir la ciudad de Roma, el imperio romano, repito, van a destruir la capital de la gran ramera, que es Roma. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Usted está confundiendo todo para engañar a la gente. Usted está diciendo una soberana imbecilidad. No es el imperio romano, pedazo de idiota, el que va a destruir el imperio romano. Va a ser un emperador que va a estar aliado, que va a tener 10 reyes aliados, los que van a odiar a esta Iglesia Católica Romana y la van a destruir, destruyendo su capital, que es Roma, así de sencillo.
va a ser una absoluta traición a la Iglesia Católica Romana, porque se habrán hecho pasar por católicos. Esta bestia y sus 10 reyes aliados dirán que son católicos romanos y al final la van a traicionar, la van a odiar. Dios mismo va a poner en sus corazones odiar y destruir a esta gran ramera, a esta religión falsa, y la van a destruir por fuego en una sola hora. Un bombazo termonuclear va a borrar del mapa de la faz de la Tierra la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, tal como dice bien claro Apocalipsis capítulo 18. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor. Así que este es un argumento terrible, devastador totalmente. Entonces, es interesante que el imperio destruya su propia capital, es incongruente con el pensamiento y totalmente. ¿Por qué un futuro emperador romano no puede destruir la capital de la gran ramera, que es Roma? A ver, ¿por qué, imbécil? Porque usted lo dice. ¿Por qué un futuro emperador romano y sus 10 reyes aliados no pueden destruir la ciudad de Roma, que es la capital de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera? A ver, ¿por qué no? Tarado mental. ¿Por qué no? Es que usted es un pobre imbécil, de verdad. Usted, García, es un falso pastor, pero vamos, absolutamente endemoniado al servicio de Satanás. Va un imbécil como este y dice, no, eso es imposible, que la bestia pueda destruir Roma, la capital de la gran ramera. ¿Y por qué no? Porque usted lo dice, tarado. Pues eso es lo que va a ocurrir, lo dice el Apocalipsis, que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a la gran ramera y la van a destruir su capital completamente por fuego en una sola hora. Vamos a leer la tremenda profecía para que vean todos cómo miente este falso pastor. Abran sus Biblias en el Apocalipsis capítulo 17. Voy a leer a partir del verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, es decir, esos 10 reyes, porque son 10 reyes que van a ser aliados de la bestia, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, es decir, a la gran ramera, la van a odiar. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, es decir, se van a apoderar de todas sus posesiones, de todas sus riquezas, de todo su oro, perlas, oro, piedras preciosas, se van a apoderar de ellas. Y la quemarán con fuego, esto ya se describe con más detalle en el capítulo siguiente, cuando la destruyan por fuego en una sola hora. Y luego dice, verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones, es decir, en el corazón de la bestia y de sus 10 reyes aliados, el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia para que se cumplan las palabras de Dios. Ahí lo tenemos, Dios va a poner en el corazón de este futuro emperador malvado y de sus 10 reyes aliados el odiar y en destruir a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana. Y luego el 18, pues es bien claro. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y que todos sabemos perfectamente que era Roma, no era Jerusalén. Solo un subnormal y un embustero patológico al servicio de Satanás, como es este falso pastor llamado Ángel García, puede decir que esta ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén. Porque aquí lo dice muy claro, y la mujer que has visto se la identifica con esta gran ciudad, que era Roma, es decir, ya existía, esta gran ramera ya existía en el siglo I, en la capital del imperio, que era Roma. Luego, cuando cae el imperio romano, en el siglo V, el imperio romano occidental, esta gran ramera pasa a la Iglesia Católica Romana hasta hoy en día. Pero ya existía esta gran ramera en la ciudad de Roma, que era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Solo un enfermo mental, un pobre gilipollas integral como este falso pastor puede decir que esta gran ramera era la ciudad de Jerusalén. Repito, solo un retrasado mental, un mongoloide, puede decir que era Jerusalén, la ciudad imperial que gobernaba en el siglo I sobre los reyes de la tierra. Solo puede decir un subnormal, como por desgracia es este enfermo mental, este auténtico gilipollas llamado Ángel García. Era Roma, ya ha demostrado bien claro con el Apocalipsis, como el Apocalipsis habla de 3 grandes ciudades. Una Jerusalén, otra Roma y la otra la nueva Jerusalén celestial. A cada una de las 3 se la llama la gran ciudad. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este engendro del diablo, dice ahí en ese vídeo que el Apocalipsis solo habla de una gran ciudad,
Pues solamente puedo decirlo, repito, un auténtico gilipollas, un enfermo mental como es este pobre soplagaitas, este falso pastor anglicano al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. En realidad. Sin embargo, si Roma es Babilonia, que se sienta en las 7 colinas, esto se exige. ¿Habrá Roma destruido Roma? Ya lo he explicado. Lo que va a hacer es el nuevo futuro, ese futuro imperio romano restaurado, encabezado por un emperador que van a destruir la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y su capital, su centro de poder, que es Roma. Así de simple, la van a odiar, la van a traicionar y la van a destruir, y se van a apoderar de todas sus riquezas. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Es una profecía que jamás se ha cumplido en el pasado, nunca, sino que es una profecía que se va a cumplir en el futuro, como ya he demostrado. Y nunca más será hallada esa capital de la Gran Ramera, que es Roma. Será destruida por fuego y jamás se la encontrará, jamás será hallada. Por lo tanto, es totalmente imposible que esa Gran Ramera se refiera a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén ahí está, sigue existiendo. Cualquiera puede ir a visitarla cuando quiera, la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, es imposible que Jerusalén sea esa Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis. Seguimos. No fue una guerra civil la que destruyó Roma, sino los hunos en el 476. Ahora, es interesante que tenemos abundantes testimonios, ¿verdad? Y no tenemos constancia de que los romanos odiaran a Roma y la destruyeran. Incluso Bale, en su comentario de Apocalipsis, admite que las innovaciones de los godos y los hunos en los siglos IV y V, según él, y que no son el cumplimiento, sino solo ilustraciones y adubaciones del último conflicto narrado en Apocalipsis. Pero esta es una afirmación totalmente evasiva del señor Bale, que niega y viola la inminencia, ¿verdad?, clara de la inminente caída de Babilonia, y que además todavía no explica cómo Roma odiaría a Roma y se volvería contra ella misma y se destruiría a sí misma. Una locura total del señor Bale. A ver, idiota, ya se lo he explicado. Que el imperio romano jamás destruyó Roma. Pues claro, solamente un subnormal podría decir que fue el imperio romano quien destruyó Roma. Eso se lo puede enseñar un retrasado mental. Es una profecía para el futuro, idiota. Nunca se ha cumplido en el pasado. En el futuro va a venir un nuevo emperador que va a tener 10 reyes aliados, representados por esos 10 cuernos que tiene la bestia. Y Dios va a poner en sus corazones, cuando llegue el momento, al final, por destruir a esta Gran Ramera, la capital de la Gran Ramera, que es Roma. Así de sencillo, como ya se lo he leído, como se lo he demostrado con ese pasaje del Apocalipsis. Ahí lo dice bien claro. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, que esa es la correcta, la verdadera traducción de Apocalipsis 17-16, quien van a odiar y van a destruir a la Gran Ramera van a ser esos 10 reyes y también la bestia. No solamente los 10 reyes, como da a entender aquí esta malísima traducción de la Reina Valera, no. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, esta Gran Ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, se van a apoderar completamente de todas sus riquezas materiales y seguidamente su capital, que es Roma, la van a destruir con fuego en una sola hora, como dice Apocalipsis 18-21. Y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Prueba absoluta de que esta Gran Ramera de ninguna manera se trata de la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén sigue existiendo, no dejó de existir, jamás fue destruida Jerusalén en una sola hora por fuego. Nunca. ¿Lo entiendes, subnormal al servicio de Satanás? Nunca Jerusalén fue destruida por fuego en una sola hora y dejó de existir. Jamás. Decir que esa profecía se cumple en la ciudad de Jerusalén solamente lo puede enseñar un subnormal como lo es usted, un enfermo mental como lo es usted, mamarracho. Se lo digo en la cara, usted es un auténtico mamarracho, un engendro del diablo y un embustero patológico al servicio de Satanás, cuando enseña que esa Gran Ramera se refiere a la ciudad de Jerusalén. Eso es una mentira asquerosa y del diablo, porque Jerusalén jamás fue destruida por fuego en una sola hora, ni dejó de existir. Ahí sigue existiendo, hoy en día. Ahí todavía sigue existiendo y en el futuro se va a convertir en la capital del gran rey, que es el Señor Jesucristo. Para gobernar el mundo, cuando venga el milenio, gobernará el mundo entero, con vara de hierro, desde una Jerusalén, de esa Jerucidad de Jerusalén terrenal, embellecida, reconstruida, porque el pueblo de Israel habrán creído en Jesús, habrán sido restaurados en su tierra prometida, como dicen cientos de profecías en la Biblia, y Jerusalén será la capital del gran rey.
Por lo tanto, es totalmente imposible que esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis se refiera a la ciudad de Jerusalén. Que en el pasado, en la época del Antiguo Testamento, Jerusalén se convirtió en una ramera por ser infiel a Dios, por caer en la idolatría, pues claro que sí, eso nadie lo niega. Eso lo explico ahí en el libro que escribí, que se encuentra ahí en la descripción de este vídeo. Ahí se encuentra ese libro que escribí, La puta menor y la puta mayor. O la ramera menor y la ramera mayor, porque hay algunos que no pueden escuchar la palabra puta, no sé por qué. Es totalmente correcta y totalmente... aparece ahí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La puta menor y la puta mayor. La puta menor era la Jerusalén del Antiguo Testamento, que caía en la idolatría, y la gran puta, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, pues es una religión todavía mucho más falsa, más idolátrica, más perversa, todavía muchísimo más que la antigua puta menor. Y esa gran ramera, esa gran puta, pues es la Iglesia Católica Romana, así de sencillo. En la Biblia habla bien clarito, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de dos rameras, de dos putas. La ramera menor, que repito, era la antigua Jerusalén, que caía en la idolatría, y la gran ramera, la ramera mayor, que es la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que usted ignora, porque usted no sabe absolutamente nada de la Biblia, ni sabe absolutamente nada de la verdadera profecía bíblica. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Ahora, tenemos abundante testimonio de cómo los romanos, amigables y solidarios con los judíos, se volvieron contra ellos después. Josefo da testimonio de odio terrible de los judíos hacia los judíos en Alejandría, en Cesarea, en Siria, en Esitópolis, en Ascalón, en Ptolomeo, ver guerras, BK 2:18. Pablo dice que los judíos eran contrarios a todos los hombres. Ahora, es interesante que la figura de la bestia... Pero a ver, subnormal, si nadie está negando la antigua destrucción de Israel, de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén en el año 70, claro que destruyeron los romanos, destruyeron Jerusalén y el templo. Eso ocurrió en el año 70, pero eso no lo digo, nadie lo niega, pedazo de idiota. Aquí estamos hablando de la futura destrucción de la gran ramera por fuego en una sola hora, y dejará completamente de existir esa ciudad, la capital de la gran ramera. Nunca más será hallada. Imposible que se refiera a la ciudad de Jerusalén. ¿Lo entiende, imbécil? Lo entiende, subnormal, que es imposible que se refiera a la ciudad de Jerusalén, ya que Jerusalén sigue existiendo hoy en día. No fue destruida jamás por fuego en una sola hora, ni dejó de existir. Por lo tanto, la gran ramera solamente se puede referir a su capital, que es Roma, que tiene su sede en esa ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Roma, no Jerusalén. Desde hace más de 2000 años solamente hay una ciudad en el planeta Tierra que se la conoce como la ciudad de las 7 colinas, y es Roma. Subnormal, nunca Jerusalén. Jamás en la historia se ha conocido a la ciudad de Jerusalén como la ciudad de las 7 colinas, pero sí a Roma. Por lo tanto, esa es la capital de la gran ramera, que, repito, ya existía en el siglo I. Esta religión falsa, idolátrica, diabólica, que existía en Roma, y que después de la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V pasa a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de esa gran ramera, de esa religión pagana, idolátrica, que era la que existía en Roma en el siglo I. Pasa a la Iglesia Católica Romana y se convierte en la religión más idolátrica, falsa y asesina de toda la historia de la humanidad, que es la Iglesia Católica Romana, como de hecho lo demuestran todos sus hechos, sus obras a lo largo de la historia. Seguimos desenmascarando a este falso pastor anglicano, a este mamarracho y soplagaitas llamado Ángel García. Contra la mujer es contradictoria con la historia. Si se aplica que Babilonia es Roma, por otro lado, es armonioso si Babilonia es Jerusalén. Una vez apoyada por Roma, ¿verdad?, su antiguo aliado. Pero ¿cómo Babilonia va a ser Jerusalén, subnormal? Si Babilonia era una ciudad absolutamente idolátrica y pagana, que no tiene que ver nada con la ciudad de Jerusalén, tarado. La ciudad de Jerusalén es una ciudad, y siempre ha sido una ciudad judía, no gentil, subnormal. Babilonia se le llama así, la Babilonia la Grande, a la ciudad de Roma, que sí es una ciudad gentil, es una ciudad idolátrica. Roma, no Jerusalén. No hay ni un solo versículo en la Biblia, pero ni uno, donde a la ciudad de Jerusalén se la llame Babilonia, ni mucho menos Babilonia la Grande. Jamás. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo donde en la Biblia a Jerusalén se la llama Babilonia o Babilonia la Grande. Si usted me entrega ese versículo, le regalo $10.000, 10.000 euros, mamarracho.
Si me da un solo versículo en la Biblia donde a Jerusalén se le llame Babilonia o Babilonia la Grande. A ver si lo encuentre, idiota. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Contra ella y la destruye. Y es interesante que es lo que Cristo dice, que el rey envió sus ejércitos, 22:7 de Mateo, y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahí está Roma, que es la Roma imperial, la bestia, destruyendo, bendita sea la gloria del Señor, y quemando a Jerusalén en el 70. Pues claro, eso nadie lo niega, es subnormal. Pues claro que Roma destruyó Jerusalén en el año 70 y quemó el templo. Eso nadie lo niega. Pero ¿qué tiene que ver eso con la profecía que dice el Apocalipsis subnormal? Donde se dice que la bestia y sus 10 reyes aliados, 10, no 11, ni 50, ni 40, 10, porque todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Todas. 10 reyes, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, 42 meses, 1000 años, 12 tribus de Israel, 144.000. Todas las cifras del Apocalipsis son siempre literales. Cuando se habla de 10 reyes, pues sí, en 10 reyes. ¿Sabe? ¿Me puede decir usted, subnormal, falso pastor, cuándo un emperador, junto con 10 reyes aliados, 10 reyes literalmente, destruyeron por fuego en una sola hora la ciudad de Jerusalén y esta ciudad dejó de existir para siempre? Nunca más fue hallada. ¿Me lo puede decir cuándo se cumplió esa profecía? ¿Es subnormal? Nunca en la historia. Lo que ocurrió en el año 70 es que Roma pues castigó a Israel, como ya Cristo profetizó, no pasará a esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. Efectivamente, destruyeron el templo de Jerusalén, pero yo le pregunto a usted, ¿subnormal? ¿Dejó completamente de existir la ciudad de Jerusalén? ¿Nunca más fue hallada la ciudad de Jerusalén? ¿Es retrasado mental? ¿Verdad que no? Siguió existiendo la ciudad de Jerusalén. Hasta hoy en día que sigue existiendo. Por lo tanto, es absolutamente imposible que esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis sea Jerusalén. Porque todavía sigue existiendo Jerusalén. Pero cuando sea destruida la verdadera capital de la gran ramera, que es Roma, pues ¿qué dice el Apocalipsis? Que nunca más será hallada. Dejará completamente de existir de la faz de la tierra. Jamás se la encontrará. Apocalipsis 18:21. Jamás la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, jamás de los jamases se va a arrepentir de todas sus idolatrías, de todos sus pecados. Jamás. Simplemente Dios pondrá en los corazones de la bestia y de los 10 reyes aliados que la destruyan, que la odien y la destruyan por fuego en una sola hora. ¿Qué ocurrirá con Jerusalén? Pues que serán restaurados en su tierra. El pueblo de Israel se van a arrepentir y van a ser llevados y restaurados en su tierra prometida, con Jerusalén como la capital del reino, la capital del gran rey. Nunca va a dejar de existir Jerusalén, la ciudad terrenal de Jerusalén. Por lo tanto, cuando usted enseña que la gran ramera se refiere a la ciudad de Jerusalén, a la antigua ciudad de Jerusalén de la época de Jesús, es una asquerosa y burda mentira del diablo enseñada por gilipollas, por tontos útiles, idiotas útiles al servicio de la Iglesia Católica, de la gran ramera, para enseñar esa mentira asquerosa de que la gran ramera es Jerusalén. Yo creo que la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica debe dar palmas de alegría hasta con las orejas al escuchar las mentiras del diablo, las mamarrachadas de este falso pastor al servicio de Satanás llamado Ángel García. Es el típico tonto útil para engañar a la gente, diciendo que la gran ramera es Jerusalén, no es Roma, no es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia, la jerarquía católica, repito, debe estar dando palmas de alegría hasta con las orejas al escuchar a este retrasado mental, a este falso pastor y embustero patológico al servicio de Satanás llamado Ángel García. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Ahora, ¿qué más podemos decir? Número 6. Babilonia en las 7 colinas es Roma. Así he titulado este argumento. En Apocalipsis 17:10 dice que la mujer se sentó en 7 colinas. ¿Verdad? Entonces, gratuitamente se afirma que las 7 colinas son las de Roma. Pero es muy interesante que este es un argumento fuerte, pero si este argumento se derrumba, cae por su peso. Ahora, también es cierto que si uno desea ver en Apocalipsis 17:9 una referencia a 7 colinas literales, que Jerusalén, también podríamos decir que se sentó en 7 colinas. Y yo las puedo citar aquí. Las 7 colinas serían Garet, Goat, Acar, Bet-Zeta, Moria, 2 minutos, Ángel.
2 minutos, Ángel. Están los 7 montes donde 2 minutos. Sí, está bien. Ahora, es interesante que el punto real es que Babilonia se sienta sobre las colinas, pero para decirlo de otra manera, la mujer cabalga sobre la bestia. Babilonia es una entidad y el lugar de las 7 colinas es otra, o como dice Smalley, la mujer en 17.3 está estrechamente asociada con la bestia, pero no se equipara con ella. Del mismo modo, Begley dice, Babilonia, aunque está asociada con Roma, no debe identificarse con ella. En otras palabras, la mujer no es la bestia, sino que la mujer cabalga sobre la bestia. Babilonia se sienta en las 7 colinas y las 7 colinas igualan a la bestia. Es interesante entender que este argumento de que la mujer es aquella de quien proceden las 7 colinas perece cuando recordamos que las cabezas, esas 7 cabezas, pertenecen a la bestia y no a la mujer. Por tanto, identifican a la bestia y no a la mujer. Por tanto, es posible, ¿verdad?, que las 7 colinas pertenezcan a Roma, pero que Roma apoye a la mujer. Cuando la bestia destruye a la ramera queda destruida, pero aún las 7 colinas que están integradas en la bestia siguen permaneciendo. Por tanto, las 7 colinas pertenecen a la bestia y no pueden pertenecer a la mujer. Bueno, vamos a tapar la bocaza de mentirosa de este mamarracho, de toda esa sarta de estupideces, de ese galimatías estúpido y satánico que ha dicho. Abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 17, vamos a leer los versos 9 y 10, para que vean todos cómo miente este engendro de Satanás, este falso pastor anglicano. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes o 7 colinas, que es lo mismo, sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la gran ramera. ¿Qué está diciendo aquí? Que esos 7 montes, ahí se encuentra la sede central, el centro de poder de esta religión falsa idolátrica, de la gran ramera. Y yo pregunto, ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas? Dice este mamarracho, hace un minuto ha dicho, como pueden escuchar, que se trata de Jerusalén, que Jerusalén también está sentada sobre 7 colinas. Burda y asquerosa mentira del diablo. Vamos a ver todos, porque voy a ir ahora a internet, y vamos a ver qué ciudad a lo largo de la historia, desde hace más de 2000 años, es conocida como la ciudad de los 7 montes, la ciudad de las 7 colinas. Vamos a ver qué ciudad es esa, para que vean todos cómo miente este hijo del diablo llamado Ángel García. Mire, me he ido a internet y he tecleado la ciudad de las 7 colinas, me ha llevado a la enciclopedia de internet, la Wikipedia, usted mismo lo puede hacer, lo puede comprobar, y dice lo siguiente, la ciudad de las 7 colinas. Las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. No dice de la ciudad de Jerusalén, situadas al este del río Tíber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosos pasajes literarios y son una referencia muchas veces repetida de la cultura popular. Las 7 colinas de la Roma antigua eran el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Monte Palatino, el Quirinal y el Viminal. Ahí tenemos las 7 colinas de Roma. Luego dice, estas 7 colinas figuran de forma prominente en la mitología romana, su religión y su política. Tradicionalmente se cree que la ciudad original fue fundada por Rómulo y Remo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo leemos, bien clarito. Los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera, es Roma, y no lo que dice este mamarracho, este falso pastor, este soplagaitas, de que dice que se trata de Jerusalén. Es Roma. Nada más, jamás en la historia la ciudad de Jerusalén ha sido conocida como la ciudad de las 7 colinas. No sé quién se inventó esa patraña, esa mentira asquerosa de que Jerusalén está asentada sobre 7 montes, sobre 7 colinas, porque eso es una burda mentira, es una asquerosa mentira, es una total idiotez, ya que Roma no está asentada sobre 7 colinas. La ciudad de las 7 colinas siempre ha sido Roma. ¿Y qué dice Apocalipsis 17, verso 9, que ya he leído? Pues que la gran ramera tiene su centro de poder, se sienta sobre esta ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Roma, la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Ahí se encontraba la gran ramera, esta religión idolátrica y diabólica. En Roma, no en Jerusalén. Por tanto, cuando este falso pastor, este mamarracho, este pobre imbécil,
Ha dicho hace unos minutos que es Jerusalén, que está sentada sobre 7 colinas. Es una asquerosa mentira del diablo, porque a lo largo de la historia siempre ha sido solamente Roma, la ciudad conocida poéticamente, popularmente, como la ciudad de las 7 colinas, o de los 7 montes, que es lo mismo. Ahí lo tenemos. Es Roma, no Jerusalén. Con lo cual, lo que ha dicho este falso pastor, pues es una repugnante mentira satánica. Seguimos. La que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Se me ha olvidado decir que fíjese, porque los 7 montes, las 7 colinas, tienen un doble significado según el Apocalipsis. Mire, vamos a comprobarlo. Apocalipsis 17, versos 9 y 10, que ya he leído. Las 7 cabezas representan 7 montes, 7 colinas sobre los cuales se sienta la gran ramera, que ya hemos visto que es Roma. Y luego dice, verso 10. Y son 7 reyes o reinos, ya que, como vamos ya a demostrar después, reyes y reinos se utilizan de forma indistintamente, es lo mismo. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, esto luego lo explicaré, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, ¿qué significan entonces las 7 colinas según el Apocalipsis? 2 cosas. Son los 7 montes, las 7 colinas donde se sienta la gran ramera, donde tiene su centro de poder, y también representan 7 reyes, es decir, 7 reinos. ¿Qué reinos, qué 7 reinos son esos? Bueno, pues esto lo voy a explicar dentro de unos minutos. Y no la mamarrachada, la mentira del diablo que dice este falso pastor. Está hablando de 7 reinos, 7 reinos. O reyes, que es lo mismo, porque según el libro del profeta Daniel, como voy a demostrar después, reyes y reinos se identifican indistintamente, es lo mismo. Se habla de 7 reyes, que son 7 reinos. Un rey representa un reino, como dice bien claro el libro del profeta Daniel, pero esto lo voy a demostrar dentro de unos minutos. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás, de este falso pastor. En esta objeción tampoco nos damos cuenta de que en el Apocalipsis 17 la bestia se vuelve contra la mujer y la destruye. Entonces la bestia destruyó sus propias 7 colinas. No, idiota, ya lo he explicado hace unos minutos. Esta futura bestia, este futuro emperador romano y sus 10 reyes aliados van a odiar a la Iglesia Católica, a la gran ramera, y van a destruir su capital, que es Roma. La van a destruir con fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Jamás se la encontrará la ciudad de Roma. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Eso es lo que está profetizado en el libro del Apocalipsis, como ya lo he demostrado. Y no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén sencillamente pues sigue existiendo hoy en día. Por lo tanto, es usted lo que usted está diciendo, pues es una asquerosa mentira del diablo. Decir que esa gran ramera, esa capital de la gran ramera es Jerusalén, repito, es una doctrina de demonios enseñada por apóstatas, por embusteros, por engendros de Satanás, al servicio de la iglesia del diablo en la tierra, como lo es usted. Mamarracho, imbécil. Es Roma, es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados la odien y la destruyan por fuego en una sola hora. En una sola hora va a ser reducida completamente a cenizas, a polvo. Esto evidentemente solamente podría ocurrir con una gigantesca explosión termonuclear, que volatilice, que reduzca a polvo la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera. Repito, eso solamente es una profecía que se va a cumplir en el futuro y que sin ninguna duda lo van a hacer por medio de una explosión termonuclear. Van a destruir esa capital de la gran ramera porque Dios sencillamente habrá puesto en sus corazones el destruir esta gran ramera. Dios la va a destruir, pero utilizando a estos hijos del diablo, como serán la bestia y sus 10 reyes aliados. Dios utiliza a sus enemigos. Muchas veces aparece en la Biblia. Dios utiliza a reyes, a monarcas paganos, idolátricos, pues para ejecutar su voluntad, para castigar, para destruir a sus enemigos. Y lo va a hacer una vez más en el futuro, utilizando a la bestia y a sus 10 reyes aliados para hacer desaparecer completamente la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Seguimos. 7 colinas son los 7 montes, son las 7 cabezas de la misma bestia. Entonces la bestia destruyó sus propios 7 montes, sus propias 7 cabezas. Que no va a destruir los 7 montes subnormal, va a destruir la ciudad
que está asentada, que tiene su centro de poder en los 7 montes, en la ciudad de las 7 colinas. Esa religión y su capital es lo que va a destruir la bestia y sus 10 reyes aliados. Una profecía que, como ya he dicho, se va a cumplir en el futuro, ya que a lo largo de la historia, en el pasado, jamás de los jamases se ha cumplido esa profecía, pedazo de subnormal, porque ahí tenemos, la ciudad de Roma todavía existe. Todavía no ha sido reducida a cenizas, todavía no ha dejado de existir la ciudad de Roma, subnormal, y la ciudad de Jerusalén tampoco ha dejado de existir y sigue existiendo. Por lo tanto, es imposible que esa gran ramera sea Jerusalén. Va a ser la Roma actual del siglo XXI, en la cual tiene su centro de poder la Iglesia Católica Romana. Por eso es que se la llama romana. La Iglesia de Roma. ¿Cuál es la Iglesia de Roma? La Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Iglesia Católica Romana? Porque tiene su centro de poder, su sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Así de sencillo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Inadmisible. Ok, comienzo aquí. Voy con mi séptimo argumento. Dije que no habían apóstoles cuando la Iglesia Católica fue fundada. Por tanto, en Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Por supuesto que los apóstoles fueron... A ver, subnormal, ¿y es que la Roma pagana no persiguió y no asesinó a los apóstoles? Porque la gran ramera de Roma existía ya en el siglo I, dentro de la ciudad de Roma. Ya existía esa religión idolátrica y falsa. ¿Y no fue esta gran ramera de Roma en el siglo I la que cortó la cabeza a Pablo y clavó en un madero boca abajo al apóstol Pedro? ¿No fue esta Roma pagana del siglo I? No estoy hablando de Jerusalén, estoy hablando de Roma. ¿No fue esta Roma pagana la que persiguió, la que asesinó a los apóstoles y a cientos y a miles de verdaderos cristianos, de santos de Dios? Por supuesto que sí, pedazo de idiota. Por lo tanto, cuando usted dice que no, que esta gran ramera que persiguió a los cristianos se refiere solamente a la ciudad de Jerusalén, eso es una asquerosa mentira del diablo que solamente pues lo puede enseñar un auténtico subnormal, como es usted, porque usted es un pobrecito subnormal, un mongoloide, como ya he demostrado. Porque hay que ser mongoloide y subnormal profundo para decir que Roma nunca persiguió a los apóstoles ni a los verdaderos cristianos. La Roma pagana del siglo I, la Roma imperial, por supuesto que persiguió y asesinó a apóstoles de Cristo, a verdaderos santos de Dios, durante siglos. Y luego, cuando cae el Imperio Romano Occidental, esa gran ramera pasa ¿a quién? A la Iglesia Católica Romana, que es la heredera del antiguo Imperio Romano. Pasa a la Iglesia Católica Romana, nace la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, sigue existiendo en esta religión satánica, en esta religión falsa, la cual a lo largo de la historia ha matado a millones y millones y millones de santos de Dios por medio de esa repugnante creación que se llamó la Inquisición y que llamaban ellos la Santa Inquisición Papal. Esa Santa Inquisición persiguió y asesinó a millones y millones de verdaderos cristianos durante siglos, durante más de 1000 años de Inquisición papal. Aproximadamente sí, unos 1000 años. Los persiguió y los mató la Iglesia Católica Romana, payaso. Usted miente como un auténtico hijo de Satanás cuando dice que la Iglesia Católica Romana, porque usted está defendiendo a la Iglesia Católica Romana como es un hijo de Satanás, y el tonto útil utilizado por la gran ramera, pues por eso la tiene que defender. Usted cuando dice que la Iglesia Católica Romana jamás persiguió a los santos y profetas de Dios, pues está mintiendo, mamarracho. Porque ya esto lo expliqué ayer en el segundo vídeo, los verdaderos cristianos tienen el don de profecía, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Tienen el don de profecía y al tener el don de profecía pues son profetas de Dios, porque un profeta de Dios es el que tiene el don de profecía. Y es un don, uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, para la edificación de su iglesia. El don de profecía, lo explicó bien clarito el apóstol Pablo. Usted conoce los pasajes, mamarracho. Por lo tanto, esos santos asesinados y perseguidos por la Iglesia Católica Romana, por la gran ramera, eran profetas de Dios también. Asesinó a los profetas, a los santos, a los mártires de Jesús. La gran ramera de Roma, tanto la Roma antigua, la pagana del siglo I, como la Roma papal de hoy en día, a lo largo de siglos y siglos de Inquisición papal.
Así que usted es un auténtico hijo de Satanás cuando enseña que la Iglesia Católica nunca mató ni persiguió a los verdaderos cristianos. Es un auténtico hijo del diablo, ¿lo entiende, mamarracho? Un auténtico hijo de Satanás, un auténtico analfabeto que no sabe absolutamente nada, ni de la verdadera doctrina cristiana ni de la verdadera profecía bíblica, como ya le he demostrado en estos dos vídeos. Seguimos. Asesinados por la ramera. Y séptimo argumento, que no habían apóstoles cuando la Iglesia Católica fue fundada. Entonces, ¿cómo si la Iglesia Católica no? Pues muy sencillo, porque la Roma pagana del siglo I sí que persiguió y asesinó a los apóstoles de Cristo. Un ejemplo los tenemos en los principales dos apóstoles de Cristo, que fueron Pedro y Pablo, que fueron asesinados, ejecutados durante el reinado del emperador Nerón. Ahí en Roma, en la capital del imperio, según la historia, dice que fueron ejecutados, que fueron martirizados juntos, tanto Pedro como Pablo. En Roma, en la capital de la Gran Ramera, en el siglo I. Eran apóstoles. Y luego esa Gran Ramera, lo vuelvo a repetir, pasa a la Iglesia Católica Romana cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Así de simple. La Gran Ramera sigue existiendo hoy en día de la misma manera que existía en el siglo I en la Roma imperial pagana. Esa Gran Ramera sigue existiendo, pero dentro de la Iglesia Católica Romana. Ya cuando un día sea destruida por fuego en una sola hora, pues dejará totalmente de existir. Nunca más será hallada. Esa capital que es Roma. Algo con una profecía que todavía evidentemente no se ha cumplido, porque todavía Roma sigue existiendo. Se va a cumplir en el futuro. Seguimos. Los apóstoles de Apocalipsis 18:20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que dice allí, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella? ¿Cómo Dios le va a hacer justicia a los apóstoles que fueron asesinados en el siglo I, destruyendo la Iglesia Católica? Y más aún, el dispensacionalismo no puede. Que ya lo acabo de explicar, mamarracho. Porque la Gran Ramera sigue existiendo desde hace siglos dentro de la Iglesia Católica Romana, cuya capital está en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Y cuando Dios la destruya con fuego en una sola hora, utilizando a la bestia y a sus 10 reyes aliados, pues habrá hecho justicia. Habrá vengado la sangre de sus apóstoles, de sus profetas, de los santos, de todos los santos. Va a vengar la sangre de ellos, porque claro, Roma es la responsable del asesinato de miles de millones de verdaderos cristianos y de santos de Dios a lo largo de la historia. Al principio que los persiguiera a Jerusalén, eso nadie lo niega. Ella también mató a profetas enviados por Dios, eso nadie lo niega, lo dice el Antiguo Testamento, y luego hasta incluso mataron al propio Hijo de Dios, a Jesús. Pero no es la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis por las razones que ya le he explicado en estos dos vídeos. Porque la capital imperial, la que gobernaba en el siglo I sobre los reyes de la tierra, no era Jerusalén subnormal, era Roma, la capital imperial. Y ahí tenía su centro de poder, su sede, la Gran Ramera, esta religión idolátrica, asesina, pagana. En Roma, esa es la Gran Ramera. Y después esa Gran Ramera, vuelvo a repetirlo, esto es crucial, pasó a la heredera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Así de sencillo. Y sigue, por tanto, existiendo esta Gran Ramera dentro de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. La iglesia más falsa, idolátrica, asesina, perversa, hechicera, abominable de toda la historia de la humanidad, como es la Iglesia Católica Romana, y usted lo sabe perfectamente que lo es. Lo que pasa es que se ha puesto al servicio de la Gran Ramera de la Iglesia del Diablo en la tierra para engañar a la gente, para decir la mentira asquerosa de que la Gran Ramera no es Roma, no es la Iglesia Católica Romana, sino la ciudad de Jerusalén. Una mentira del diablo asquerosa, repugnante, que ya le he destrozado, le he refutado en estos dos vídeos. Seguimos. Que van a haber apóstoles durante la gran tribulación, porque precisamente la iglesia va a ser arrebatada según esta teoría antes de la gran tribulación. Aquí esta teoría fallece. Bueno, se ha desviado completamente del tema, porque el tema no es el pretribulacionismo, el rapto de la iglesia, esa doctrina satánica de un rapto antes de una tribulación de 7 años. El tema no es ese. El tema es quién es la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis. Pasa es que sí hacen los hijos del diablo. Generalmente se suelen desviar de los temas, del tema central, para engañar a la gente, para desviar la mirada hablando de otra cosa totalmente diferente. Seguimos.
Octavo argumento. El rollo de Apocalipsis 4:5, cuando el Cordero sube al cielo y es recibido arriba en gloria, Él es digno de abrir el rollo y de desatar su sello. Este rollo es el mismo rollo de Ezequiel 2:9, y 2:9 y 10, donde Dios manda al profeta a amonestar a Jerusalén, a hablarle de su pecado y a proclamar juicio sobre Jerusalén. Y le dice: yo te envío un pueblo rebelde, de dura cerviz, no te van a querer escuchar, pero no tengas miedo, toma el rollo y cómelo. Y en el verso 9 y 10 dice: y miré aquí una mano extendida, dice Ezequiel, y en ella había un rollo de un libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, número 1, endechas, número 2, lamentaciones, y número 3, ayes, que son los ayes que usted ve en el libro de Apocalipsis que se pronuncian contra Jerusalén. Bueno, este mamarracho está mintiendo, porque el rollo que toma el Cordero, que toma a Cristo de la mano derecha del Dios Padre, del que está sentado en el trono, no tiene que ver absolutamente nada con el rollo mencionado ahí en ese libro del Antiguo Testamento. Absolutamente nada, son dos rollos totalmente diferentes. Y ya ha demostrado bien claro en el Antiguo Testamento esa ramera, pues claro que era Jerusalén, si eso ya lo he explicado, pedazo de idiota. La Biblia habla de una ramera menor, de una puta menor, que era la ciudad de Jerusalén cuando caía en la idolatría, era infiel a Jehová, comenzaba a adorar dioses falsos, pues claro que se convertía en mujer ramera. Ciudad infiel, pues claro, eso nadie lo niega, idiota. Pero resulta que el Apocalipsis habla de una ramera, de una gran ramera muchísimo mayor, que no tiene que ver absolutamente nada con la ciudad de Jerusalén, como ya he demostrado bien clarito, sino con la ciudad de Roma, la capital de esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento, por supuesto que la ramera era Jerusalén, una ramera menor, muchísimo menor, como es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, que es muchísimo mayor, es muchísimo más satánica, más idolátrica, más perversa, la gran ramera del Apocalipsis, que la ramera menor mencionada en el Antiguo Testamento. Son dos rameras que habla la Biblia, y no solamente de una como usted enseña, dos. Una ramera menor, una puta menor, que era Jerusalén, y la gran ramera mayor mencionada en el Apocalipsis, y que, como ya he demostrado, es Roma, tiene su centro de poder en Roma, que ya existía en el siglo I, en la época de los apóstoles, ahí en la ciudad de Roma, y que luego pasó a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de esta gran ramera que existía en la capital del Imperio Romano. Repito, la ciudad de Roma es la capital de la gran ramera. Ahí tiene su sede, lo dice bien claro, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es decir, tiene su centro. Se la identifica con la ciudad de Roma imperial, que era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, y que de ninguna manera era la ciudad de Jerusalén, como usted enseña, subnormal, porque hay que ser subnormal, soplagaitas, hay que ser mongoloide para enseñar que la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén. O sea, es que hace falta ser subnormal, enfermo mental, para enseñar esa patraña que usted enseña. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este retrasado. Es uno y el mismo rollo, ahí está la coincidencia y el paralelismo escriturario. Noveno argumento. El Imperio Romano, por supuesto que tenía gobernadores o reyes, se le podían llamar reyes, ellos tienen un nombre que no lo recuerdo ahorita. Atención a esto, porque la mentira que va a decir ahora este mamarracho es espantosa, es satánica 100%, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a refutar la mentira sobre el tema de los 10 reyes aliados de la bestia. Pongan atención a la mentira asquerosa que va a decir ahora este hijo de Satanás. Y la vamos a refutar sencillamente con lo que dice la historia, con lo que dice la enciclopedia, la Wikipedia, sobre el tema de quiénes eran los reyes aliados del antiguo imperio romano, las provincias, cuáles eran, cuántas eran. Vamos a ver que es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Esas provincias romanas no tienen que ver absolutamente nada con los futuros 10 reyes aliados de la bestia, que están representados por los 10 cuernos, y que van a venir en el futuro. En el futuro. Jamás han existido en la tierra esos 10 reyes aliados de la bestia. Lo que va a decir ahora este mamarracho, este soplagaitas, es una burda mentira que seguidamente voy a destrozar, voy a refutar con la propia Wikipedia. Pongan atención.
estaba dividido en 10 principales provincias que son, ¿verdad? Los 10 cuernos, que son los 10 Mentira asquerosa y del diablo, como voy a demostrar en unos minutos. reyes. Entonces, si argumentamos que la bestia es la Roma imperial y que la bestia destruyó a la ramera, y si sabemos que esos cuernos son parte integral de esa bestia y que la bestia estaba existiendo con la ramera, entonces no tendríamos problema en nosotros entender que estos tienen que ser de alguna manera aquellos que tenían poder real o de gobernación sobre las 10 provincias principales en las que estaba dividido ese imperio romano, que es la... Mentira asquerosa del diablo. El antiguo imperio romano, jamás estuvo dividido en 10 provincias. Vamos a ver ahora después, voy a demostrar cuáles eran realmente esas provincias del antiguo imperio romano, que formaban el imperio romano, que no eran de ninguna manera 10. Lo que está diciendo este mamarracho, este engendro del diablo, es una asquerosa mentira del diablo que él se ha inventado, como voy a demostrar en unos minutos. Seguimos. Las cuales son número 1 Italia, número 2 Acaya, número 3 Asia, número 4 Siria, número 5 Egipto, número 6 África, número 7 España, número 8 Galia, número 9 Bretaña y número 10 Alemania. Por tanto, ahí están las 7 cabezas y están los 10 cuernos. Inclusive pudiéramos hablar, y aquí tengo el libro de Josefo de la guerra de los judíos, porque hay dos teorías preteristas, tanto totales como parciales, que nos dan la identidad, que este es el 10º argumento que yo quiero presentar, que es la identidad del sexto rey. Porque dice que tiene 7 cabezas, y las 7 cabezas no solo son 7 montes, sino que también son 7 reyes. Y esos 7 reyes o son los primeros 7 emperadores. Bueno, antes de hablar de esos 7 reyes o 7 reinos, como voy a demostrar, primero vamos a refutar la mentira que ha dicho este engendro de Satanás sobre las provincias en las cuales estaba dividido el imperio romano. Este mamarracho, como acaban de escuchar, dice que eran 10, los 10 cuernos del Apocalipsis, dice este es un normal. Bueno, pues no vamos a la Wikipedia. Las provincias romanas, ponga usted en el buscador provincias romanas y mire lo que dice. ¿Cuáles eran las provincias romanas en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV? Pueden ustedes ir contando. Dice, provincia, luego da la capital, las fechas, dice, nombre en latín, África. Estoy hablando de las provincias que formaban el antiguo imperio romano. África, Asia, Bitinia y Ponto, Cirenaica, Córcega y Cerdeña, Creta y Cirenaica, Dalmacia, Galia Comata, Galia Transalpina, Hispania Ciferior, Hispania Ulterior, Macedonia, Sicilia y Siria. ¿Así? ¿Eran 10? Analfabeto, porque esto es un auténtico analfabeto, además es un retrasado mental. ¿Estos son los 10 cuernos mencionados en el Apocalipsis? ¿Son realmente 10? Pues contemos. África, 1. Asia, 2. Bitinia, 3. Bitinia y Ponto, 4. Cirenaica, 5. Córcega y Cerdeña, 6. Creta y Cirenaica, 7. Dalmacia, 8. Galia Comata, 9. Galia Transalpina, 10. Hispania Citerior, 11. Hispania Ulterior, 12. Macedonia, 13. Sicilia, 14. Siria, 15. ¿Dónde están ahí las 10 provincias? Subnormal. Aquí está hablando de 15 provincias. Y luego, más abajo, si ustedes entran en internet, en esta página de la Wikipedia, sigue diciendo, estatus provincias del Imperio Romano. Y dice, provincia, Acaya, África Proconsuluris, Alpes Cotios, Alpes Marítimos, Alpes Peninos, Arabia Petrea, Armenia Romana, Asiria, Asia, Bética, Bitinia y Ponto, Bitinia, Britania Inferior, Britania Superior, Capadocia, Cilicia, Córcega y Cerdeña, Creta y Cirenaica, Chipre, Dacia, Dacia Aureliana, Dalmacia, Egipto, Epiro, Galacia, Galia Aquitania, Galia Bélgica, Galia Lugdunense, Galia Narbonense, Germania Inferior, Germania Superior, Judea,
Lusitania, Licia, Licia y Panfilia, Macedonia, Mauritania, Cesariense, Mauritania Tingitana, Mesia, Mesia inferior, Mesia superior, Mesopotamia, Nórico, Numida, Osroene, Panonia, Panonia inferior, Panonia superior, Recia, Sicilia, Siria, Siria Palestina, Siria Coele, Siria Fenicia, Tarraconense y Tracia. Ya lo han visto, muchísimo más de 10, más de 20. Ahí lo tenemos. Esas eran las provincias que formaban el Imperio Romano. Iba este mamarracho y dice que eran 10 provincias aliadas de Roma. Dice este pobrecito subnormal, este falso pastor llamado García. Aquí están viendo, eran muchísimas más de 10. No tienen que ver absolutamente nada las provincias del antiguo Imperio Romano con los 10 reyes mencionados en el libro del Apocalipsis. No tiene que ver nada uno con el otro. Nada. Decir que el antiguo Imperio Romano estaba formado por 10 provincias aliadas de Roma, como acaba de decir este soplagaitas, este enfermo mental llamado Ángel García, pues es una asquerosa mentira del diablo, como lo acabo de demostrar. Es una mentira satánica para hacer creer a los ignorantes, a los imbéciles ignorantes que le creen, hacerles creer que ya la bestia y sus 10 reyes aliados existían en el siglo I. Es una mentira del diablo. Esos 10 reyes aliados vendrán en el futuro. Van a ser 10, ni uno más, ni uno menos, que van a ser los aliados de la bestia que van a formar el nuevo imperio romano restaurado, con un nuevo emperador que el Apocalipsis llama la bestia. Y va a ser estos 10 reyes aliados y la bestia los que van a odiar a la Iglesia Católica y van a destruir su capital, Roma. La destruirán con fuego en una sola hora. Eso es lo que profetiza, lo que predice el libro del Apocalipsis. Así que cuando este mamarracho ha dicho que las provincias romanas en el siglo I eran esas 10 que ha mencionado este idiota, es una asquerosa mentira del diablo que él se ha inventado. Ya que la historia dice bien clarito, aquí lo acabo de mostrar con la Wikipedia, que el Imperio Romano estaba formada por muchísimas más de 10 provincias, muchas más. Ahí lo acabo de leer. Y que usted lo puede ver, entre usted y la Wikipedia, y escriba sencillamente en el buscador las provincias del antiguo Imperio Romano, para que vea cómo miente este mamarracho, este soplagaitas, este imbécil llamado Ángel García, este falso pastor anglicano. Seguimos desenmascarando a este mamarracho. Los primeros 7 procuradores romanos. El señor Stuart Russell en De Parusia dice que estos 7 procuradores fueron: número 1, Cuspio Fado, del 44 al 46, número 2, Tiberio Julio Alejandro, del 46 al 48, número 3, Ventidio Cumano, del 48 al 52, número 4, Antonio Félix, del 52 al 59, número 5, Porcio Festo, del 59 al 62, número 6, Albinio, ¿verdad?, del 62 al 64, y el séptimo era Hesioforo. En esta teoría, bendita sea la gloria del Señor, ahí están clarísimos, ¿verdad?, las 7 cabezas, que serían estos procuradores que reinaban ahí en Judea. Ahora, si no se quiere adoptar la teoría de los 7 procuradores, entonces tendríamos que adoptar la teoría de Gentry, que dice que los 7 reyes son, ¿verdad?, 5 han caído, uno es y el otro no ha de venir, y cuando venga debe durar por un poco de tiempo, que es Apocalipsis 17, no recuerdo. Como pueden ver, no sabe ni de lo que habla este mamarracho, este pobre inútil. Esto de los, cuando dice Apocalipsis 17, cuando dice el verso 10, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se está refiriendo a los reinos, a 7 reinos, como voy a demostrar ahora. 7 reinos, porque en la Biblia reino y rey es exactamente lo mismo, como voy a demostrar ahora en el libro del profeta Daniel. Rey y reino. Cuando habla aquí de 7 reyes, se refiere a 7 reinos que han existido y que todavía sigue, que existía en la época cuando fue escrito el Apocalipsis, todavía existía uno de estos 7 reyes, que era el Imperio Romano, ese reino. Vamos a ver ahora quiénes son estos 7 reyes, quiénes eran, y no la mamarrachada, la idiotez que este tipo
pues ha dicho que no tiene que ver absolutamente nada con estos 7 reinos. Vamos a ver cómo rey y reino es exactamente lo mismo en la Biblia. Mire, ponga atención. Miren, abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Pueden leer a partir del versículo 1 cuando se habla de estas 4 bestias que representan a 4 reinos, 4 imperios que existieron en el pasado. Y mire lo que dice el verso 17, Daniel 7:17, dice, estas 4 grandes bestias, cuando la Biblia habla de bestias se refiere a un reino, a un imperio, estas 4 grandes bestias son, ¿qué es lo que dice? A ver, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Cuáles fueron estos 4 reyes mencionados en el libro del profeta Daniel? Estos 4 reinos. ¿Cuáles fueron? Pues lo dice bien clarito. Si nos vamos al versículo 1, mire lo que dice. Voy a leer a partir del verso 3. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 grandes bestias, repito. Recuerde que el nombre de bestia representa un reino, un imperio. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, esta primera bestia que era como un león, representaba al imperio de Babilonia, al imperio babilónico. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Esta segunda bestia representaba al antiguo imperio medo-persa. Tercera bestia, verso 6. Después de esto, mire aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta es la tercer imperio, el tercer reino que vino, que fue el que sucedió, el que reemplazó al antiguo imperio medo-persa y que fue el imperio griego de Alejandro Magno. La cuarta bestia, verso 7. Después de esto miraba yo las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué bestia es esta? El imperio romano, el imperio romano. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Luego dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, etcétera, etcétera. Y habla cuando venga el reino de Dios en la época de este cuarto imperio, del imperio romano. ¿Y qué es lo que dice ese versículo que leía al principio? Que estas 4 grandes bestias, esos 4 imperios o reinos, se les llama reyes. Reyes, 4 reyes, rey y reino es lo mismo en la Biblia. Por lo tanto, cuando el libro del Apocalipsis dice, bien clarito, en Apocalipsis 17, verso 10 dice, y son 7 reyes. Se refiere a reinos, a imperios, idiota, falso pastor. 7 reyes son 7 reinos. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles eran los 5 reinos que ya no existían, que habían caído cuando fue escrito el libro del Apocalipsis? Bueno, pues son los 5 reinos que persiguieron al pueblo de Israel. ¿Qué 5 reinos fueron estos? Pues cuente. Esto es histórico. Y los 5 persiguieron al pueblo de Israel. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos son los 5 reyes o los 5 reinos que persiguieron a Israel. Y luego dice, un reino es, que era el que existía en la época cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, en el siglo I. ¿Cuál era el reino que existía? Roma, que era el 6º, Roma. Y el otro aún no ha venido, el otro reino todavía no ha venido. Claro que va a ser el futuro reino de la bestia.
y que va a durar 42 meses, tal como dice Apocalipsis capítulo 13. El otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Efectivamente, va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Ese va a ser el séptimo reino. Repito, 5 de ellos han caído, que ya he dicho cuáles eran: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El otro reino, el sexto, que ya existía ya en el siglo I cuando fue escrito el Apocalipsis, por eso dice uno es actualmente, que era el antiguo imperio romano, claro, será el sexto. Y el otro, es decir, el séptimo, todavía no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese va a ser el reinado de la bestia, que va a durar solamente breve tiempo, 42 meses. Muy breve tiempo, 42 meses. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Por lo tanto, cuando habla aquí de 7 reyes, pedazo de idiota falso pastor, se refiere a reinos o a imperios, como usted lo quiera llamar. Reinos, ya se lo he demostrado con el libro del profeta Daniel. Rey y reino es lo mismo en la Biblia. 7 reyes son 7 reinos. Ahí está, bien clarito. Demostrado con las Sagradas Escrituras. Lo que usted enseña es una burda y repugnante mentira del diablo. Cuando dice que estos 7 reyes no representan a 7 reinos, dice usted, sino a 7, como ha dicho, cónsules o 7 emperadores, como dicen otros, eso es mentira. Una cochina mentira del diablo. Se refiere a los 7 reinos que persiguieron y todavía van a seguir persiguiendo en el futuro al pueblo de Israel. Son esos reinos del pasado, 5 de ellos cayeron, como ya he demostrado, bien clarito: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos 5 reinos persiguieron al pueblo de Israel, tal como enseña la Biblia. Uno es el sexto, que era el imperio romano, que existía ya en el siglo I. Uno es que también persiguió al persiguió al pueblo de Israel. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo, también persiguieron al pueblo de Israel. El resto, como igual que el resto de los anteriores reinos que vinieron. Y el otro reino que vendrá aún no ha venido. Apocalipsis 17:10, aún no ha venido, es decir, vendrá en el futuro. Todavía no existía en el siglo I, ¿lo entiende, idiota? El otro aún no ha venido, el otro reino o imperio todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, pues claro, porque según el Apocalipsis va a durar solo 42 meses, 3 años y medio. Esa es la correcta y verdadera interpretación de este pasaje de Apocalipsis 17, verso 10. Son 7 reinos o imperios, no 7 procónsules o 7 emperadores, como enseñan estos embusteros, estos mamarrachos. No tienen ni idea del libro del Apocalipsis, ni lo conocen, ni saben interpretarlo correctamente. Se refiere, repito, a 7 reinos o imperios. No a 7 reyes nada más. Bueno, un imperio está representado por el rey, por el emperador, como es lógico. Pero en el Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel, cuando se habla de reyes, se refiere a reinos, a imperios, como ya he demostrado ahí en Daniel capítulo 7, hace unos minutos. Seguimos desenmascarando a este mamarracho, a este soplagaitas. 17:9 al 16, pero la teoría es la más clara y es la que todos los eruditos aceptan, porque las 7 cabezas de la bestia son los primeros 7 emperadores. Sí. No, eso de las 7 cabezas de la bestia son los primeros 7 emperadores, que ya le he demostrado que eso es mentira, idiota. Se refiere a 7 reinos o 7 imperios que persiguieron al pueblo de Israel ya desde la época de Egipto, del imperio egipcio. Que persiguieron al pueblo de Israel, maltrataron al pueblo de Israel, el pueblo egipto. Luego ocurrió lo mismo con el reino, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el imperio griego y el imperio romano. Todos ellos persiguieron al pueblo de Israel. Esos son los 7 reyes mencionados aquí en el libro del Apocalipsis. 7 reinos, 7 imperios, y no 7 emperadores, como dice este pobre idiota, este ignorante. Seguimos. Caído Julio César, Octavio Augusto, Tiberio César, Calígula y Claudio. Esos son los 5 primeros. Uno es Nerón.
del 64 al 68, si mal no recuerdo. Uno es Nerón y el otro aún no ha venido, que es Galba el séptimo, y cuando él venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Y cuánto? Interpretación falsa, diabólica la que está dando, porque ya le acabo de demostrar que estos 7 reyes se refiere a 7 reinos. Reinos, 7 imperios que persiguieron al pueblo de Israel, no a 7 emperadores, como está diciendo este pobre idiota e ignorante. No se refiere de ninguna manera, eso es una falsa y errónea interpretación de este versículo del Apocalipsis. Se refiere a 7 reinos, no a 7 emperadores. 7 reinos. Y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, claro. ¿A quién se refiere? Pues al futuro imperio de la bestia y sus 10 reyes aliados, que va a durar ¿cuánto? ¿Cuánto dice que va a durar el Apocalipsis? Ahí lo dice, Apocalipsis 13:5, vamos a leerlo. Dice, también se le dio, está hablando de esta bestia, de este futuro emperador, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ahí tienen el poco tiempo que va a durar el reinado de la bestia, literalmente 3 años y medio, 42 meses, porque ya le he demostrado que todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, todas. 42 meses son 42, 7 trompetas son 7, 12 tribus de Israel son 12, 144.000 sellados son 144.000, 1000 años son 1000 años y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cifras son literales en el Apocalipsis. Va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Ese futuro imperio de la bestia. Tal como dice Apocalipsis capítulo 17, cuando dice, y el otro ha venido y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahí lo tiene. 42 meses nada más es lo que va a durar. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas, a este falso pastor. 7 meses nada más, del 8 de junio del 68 al 15 de enero del 69. O sea que por donde usted lo vea, tiene que ser la bestia, la Roma imperial. Ahí está toda la explicación del simbolismo. Esos 7 emperadores que ha mencionado este mamarracho, ya repito, eso es falso, eso es mentira, porque cuando el Apocalipsis habla de reyes, 7 reyes se refiere a 7 reinos, a 7 imperios, que ya he mencionado cuáles son. Rey e imperio, rey y reino es exactamente lo mismo en los libros proféticos de la Biblia, como es el libro del profeta Daniel y el libro del Apocalipsis. Rey y reino es lo mismo. Se refiere a 7 imperios que vendrían sobre la tierra. Y queda el último, queda el séptimo, que va a ser el imperio de la bestia. Durará breve tiempo, durará solo 42 meses. Esa es la correcta y verdadera interpretación de estos pasajes proféticos del Apocalipsis. Seguimos. Cuernos de la bestia, que ya se ha reconocido que es la Roma imperial, no pueden ser separados de la Roma imperial del siglo I y catapultados hacia el futuro como si ellos no tuvieran ninguna conexión con ella en el libro. Porque esto sería una locura y un desastre total a nivel exegético e interpretativo. Que esos 10 cuernos, idiota, esos 10 reyes aliados de la bestia que todavía no han venido, imbécil. Eso que ha dicho usted de que esos 10 cuernos eran las provincias del antiguo imperio romano, que eso es una mamarrachada, una mentira del diablo que usted se ha inventado, subnormal. Ya hemos visto en la Wikipedia que las provincias del antiguo imperio romano eran muchísimas más que 10. Muchas más. Ahí le he dado los nombres, ahí lo dice bien clarito cuáles eran las provincias romanas, las provincias que formaban el antiguo imperio romano. Y eran muchísimas más de 10. Así que usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que esos 10 cuernos eran las antiguas provincias del antiguo imperio romano. No, de ninguna manera es un normal, porque eran muchísimas más de 10. Y recuerde, todas las cifras, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Todos, absolutamente todos. Seguimos. Siguiente argumento. Este es el argumento ¿qué? 9, el 10. Voy con el argumento número 11. En Revelación 3, 9, 10 se habla de la manifestación de los hijos de Dios. Y dice allí, de hecho, haré que aquellos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, pero aquí que mienten, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, en cumplimiento creo que de Isaías 60:14. Ahora esto demuestra que había una lucha entre la iglesia, que eran el verdadero Israel, y los judíos del antiguo pacto que se negaban a ceder la posición de hijos de Dios.
Bueno, eso de que la iglesia sea el nuevo Israel, eso es una mentira asquerosa del diablo, jamás lo enseña la Biblia, ni mucho menos el Nuevo Testamento que diga que la iglesia de Cristo es el nuevo Israel. Es una asquerosa mentira, jamás, jamás a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, se le llama el nuevo Israel. Nunca. Israel y la iglesia de Cristo son dos pueblos totalmente diferentes. Israel, según la Biblia, está formada solo por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Y la iglesia de Cristo está formada por los redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, es imposible que el pueblo de Israel, formado solo por 12 tribus, sea la iglesia de Cristo, que está formada por toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es muchísimo mayor la iglesia de Cristo que el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando este mamarracho dice que la iglesia de Cristo es Israel, es el nuevo Israel, como dice este subnormal, pues es una asquerosa mentira del diablo. Son dos pueblos totalmente diferentes y con promesas diferentes. A Israel se le prometieron la herencia de la tierra de Israel, un trozo de tierra que es la tierra prometida, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Eso es lo que le prometió el Señor a Abraham, ese trozo de tierra al pueblo de Israel, a su descendencia. Y sin embargo, la iglesia de Cristo tiene como promesa heredar el mundo entero, lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Heredar el mundo entero, todo el universo, todo el universo. El vencedor heredará todas las cosas, dice Cristo en el libro del Apocalipsis. No solamente una pequeña tierra ahí en Palestina, en Israel. No, toda la tierra, el universo entero, todas las cosas. Es un pueblo celestial, por eso dijo Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Nuestras promesas no son promesas terrenales, solamente heredar un trozo de tierra, no. Son promesas universales. Heredar el mundo entero, heredar todas las cosas, el universo. Eso es lo que Dios ha prometido a su iglesia. Y sin embargo, al pueblo de Israel tiene como promesa heredar un trozo de tierra como es ahí en Oriente Medio y hasta da los linderos, las fronteras de esa herencia que Dios le ha prometido al pueblo de Israel. Desde el río Éufrates, que está al norte, hasta el río Nilo. Por lo tanto, decir que la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel son el mismo pueblo es una asquerosa mentira del diablo. Son dos pueblos, repito, totalmente diferentes. La iglesia es muchísimo mayor que el pueblo de Israel porque está formada por redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y sin embargo, Israel, repito, está formado solamente por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ¿quién es mayor? ¿El pueblo de Israel o la iglesia de Cristo? Pues la iglesia de Cristo. Ahí tenemos la prueba absoluta, la prueba definitiva de que son dos pueblos completamente diferentes. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor. Los cristianos declararon que mientras los judíos estaban circuncidados en la carne, ellos estaban circuncidados en el corazón. Que los judíos se jactaban de su templo en Jerusalén, pero ellos declaraban que ya Dios no habitaba en templos a mano, sino que el templo era la iglesia, hecho de piedras vivas. Y también en el libro del Apocalipsis, al futuro va a haber un templo en Jerusalén, un templo de piedra, también se le llama templo de Dios. También al templo de Jerusalén en la Biblia se le llama templo de Dios. A la iglesia de Cristo, claro que se le llama templo de Dios, simbólicamente somos el templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Pablo lo dijo, no sabéis que sois el templo de Dios, pero resulta que a un templo de piedra, al templo de Jerusalén, a ese templo judío también se le llama templo de Dios. Y voy a demostrarlo con estos textos que voy a leer. Y ya con esto termino este segundo vídeo y mañana seguiremos con el tercer vídeo. Vamos a leer esos pasajes donde a un templo, al templo de piedra en Jerusalén, también se le llama el templo de Dios. Ponga atención. Abran sus Biblias, por ejemplo, en Primera de Crónicas 25:6. Dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. Cuando habla de la casa de Jehová se refiere al antiguo templo de Jerusalén. Con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. ¿Y Jesús enseñó alguna vez que el templo de piedra en Jerusalén era también el templo de Dios? Vamos a leerlo. Mateo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Eso no es el templo de Dios también? El templo de Jerusalén, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es.
Mateo 26, 61, que dijeron, Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, aquí Jesús se refería a su cuerpo, a su propio cuerpo. Pero los judíos sabían perfectamente, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien el Tanakh, que el templo de Jerusalén también en la Biblia se le llama el templo de Dios. El templo de Dios es también el templo de Jerusalén. Más textos, mire. Vámonos al libro del Apocalipsis, ya que tanto hemos hablado de él. Apocalipsis 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Está refiriéndose evidentemente al templo físico, porque se habla del altar, de los que adoraban en él, se refiere al templo de Jerusalén, que todavía existía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Ahí bien clarito lo dice. El templo de Dios se le llama. ¿Queda clarito? Por lo tanto, el templo de Jerusalén también es llamado el templo de Dios. Decir que el templo de Dios es solamente la iglesia de Cristo, como acaba de decir este mamarracho, este falso pastor, es una asquerosa mentira del diablo. Por supuesto que la verdadera iglesia de Cristo es llamada el templo de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Pero también resulta que el templo de Jerusalén es llamado en la Biblia el templo de Dios, como acabo de demostrar. Así que doy por finalizado este segundo vídeo. Y mañana seguiremos desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor al servicio de Satanás, este falso pastor anglicano llamado Ángel García. Recuerde que en la descripción de este vídeo se encuentra el importantísimo libro de estudio profético que escribí titulado La puta menor y la puta mayor, o la ramera menor y la ramera mayor, donde hablo bien clarito de lo que enseña la Biblia sobre el tema de la ramera antigua del Antiguo Testamento, que era Jerusalén, sin ninguna duda, y de la gran ramera, de la ramera mayor, que es la Iglesia Católica Romana, la cual un día será destruida y dejará totalmente de existir, nunca más será hallada. Recomiendo que lean atentamente ese importantísimo estudio bíblico y otros más que también aparecen en la descripción de este vídeo. Les ha hablado Tito Martínez. Mañana, el tercer vídeo.